Señoras, señores, buenas tardes. Bienvenidos a un acto más del Foro Nueva Murcia. Esta plataforma que sirve para difundir la imagen de la región allende nuestras fronteras. No me pregunten ustedes el secreto porque ni yo mismo lo sé, pero lo cierto y verdad es que cada vez que viene un invitado al Foro Nueva Murcia, viene bendecido por el don de la actualidad. Y no podía ser menos hoy, porque si hay un embajador en España que está de plena actualidad, es precisamente el embajador que hoy tenemos. El embajador de una potencia mundial, el embajador que quiere conocer Murcia, que quiere potenciar los lazos comerciales, turísticos, de inversión con Murcia, el embajador que viene de visitar una importante empresa murciana, el embajador que quiere tomar contacto con las empresas murcianas y el embajador, además, que no escurre el bulto y que va a dar la cara en un momento en el que la crisis de Ucrania y todo el mundo está centrado y concentrado en los incidentes, como saben ustedes, que han ocurrido y en la actualidad que ha ocurrido. Hoy está con nosotros Yuri Korchagin. Licenciado en Historia y Letras, ha desempeñado varios cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Asesor del primer ministro, consejero de Gabinete de Ministros de Relaciones Exteriores y subdirector del Departamento de América Latina. Además, ha sido ministro consejero de la Embajada de Rusia en Argentina, embajador de la Federación Rusa en Colombia y posteriormente en la República de Argentina y de Paraguay. Director también del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores en su cargo actual. Yo les garantizo a ustedes que la conferencia Rusia hoy de Yuri Korchagin nos va a entretener. Es un diplomático de larga carrera, de larga trayectoria. Me cuentan que ameno en sus intervenciones y seguro que hoy va a decirnos cosas, no solamente que nos interesan a los murcianos, sino que le interesan a todos los demás. Hablar de lo que les interesa a los demás, pero en Murcia. Es decir, el se dijo en Murcia, hacerlo noticia y hacerlo trascendente. Ese es el objetivo que tiene el Foro Nueva Murcia. Disculpar la ausencia hoy del presidente del Foro, José Luis Mendoza, que se encuentra en un acto en Madrid recibiendo un reconocimiento de la Universidad del Deporte por parte de las autoridades deportivas de este país, y recordarles a ustedes el procedimiento habitual de este foro. Después de la conferencia del señor Yuri Korchagin, un periodista, en concreto el director del diario La Verdad, Alberto Aguirre, será el que coordine, el que lance las preguntas que ustedes pueden ya desarrollar a través de nuestras azafatas y lanzar al señor Korchagin en función de lo que les depare su intervención. Sin más dilaciones, porque la hora y sobre todo la temperatura así lo aconseja, dejo ya el estrado, la palabra al embajador de la Federación Rusa en España, Yuri Korchagin. Bienvenido, señor Korchagin. Bienvenido, Yuri. Gracias, Antonio. Estimado señor José Antonio Ruiz Vivo, presidente del Foro Nueva Murcia, autoridades, damas y caballeros, amigos todos. Cuando entré acá me dijeron que en Murcia son julio y agosto los meses de mayor calor. Por eso me invitaron, entiendo, justo cuando empieza el calor para que un ruso se siente. Para un ruso que echa de menos el sol y el calor, a pesar de que en Moscú en estos días también son 30 grados centígrados de calor, pero cuando en España son, si no me equivoco, 351 días del sol durante el año, en Rusia son 14 o un poco menos. Cuando yo iba, y estoy agradeciendo a las autoridades de Murcia, del foro, por extenderme esta invitación, que para mí es un placer, un honor tener unas palabras ante un auditorio tan refinado. Además, por primera vez estoy en Murcia.
¿Se escucha bien? No hay mucha resonancia, ¿no? Yo iba a hablar primero de nuestras relaciones bilaterales entre Rusia y España, un poco de Rusia de hoy y todo, pero como bien dijo el presidente del foro, en las actuales circunstancias, cuando hay una crisis profunda internacional, una crisis profunda entre Rusia y la Unión Europea, lamentable crisis, habrá que decir 4 palabras sobre lo que está pasando según nuestro punto de vista. Por eso yo cambié el formato y hablaremos un poco de las relaciones bilaterales después, pero concentramos en lo que tenemos que resolver todos, rusos, españoles, europeos, americanos, ucranianos y todos. Se habla mucho de que Rusia, como un país, ha impedido en una ocasión, a finales del año pasado, de un intento de un pequeño país como es Ucrania, no tan pequeño, 50 millones de habitantes, de hacer su vocación proeuropea. Y eso fue que causó la crisis actual en Ucrania y la crisis actual que tenemos en este espacio común nuestro europeo. Yo diría que es una visión politizada y que no corresponde a la realidad. ¿Y por qué? Rusia es un país que mucho antes de Ucrania siempre ha tenido y sigue teniendo y tendrá una vocación proeuropea. En primer término, porque tenemos una historia común, porque tenemos un espacio común, fronteras comunes. A Rusia siempre se había formado una parte integral de Europa. Basta recordar la música, la literatura, los rusos que siempre habían viajado a Europa y europeos que hicieron tanto apoyo de Rusia. Pero se trata no solamente de esos lazos culturales o históricos, se trata también de lazos políticos y más bien unas orientaciones políticas que tiene Rusia. Yo me permito citar ante ustedes un documento firmado entre Rusia y España en el año 1994. Es el Tratado de Amistad y Cooperación entre Rusia y España. El artículo 2 del documento dice: nosotros realizaremos esfuerzos comunes con el fin de superar definitivamente las consecuencias de la división del continente europeo y crear progresivamente un espacio común europeo en los campos político, económico, jurídico, humanitario, cultural y ecológico. Eso fue en 94. El año pasado hemos aprobado el concepto de la política exterior de la Federación de Rusia. Y uno de los artículos de este concepto dice: la tarea primordial para Rusia como parte inalienable e inherente de la civilización europea en sus relaciones con la Unión Europea radica en seguir avanzando hacia la creación de un espacio económico y humanitario común desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esas declaraciones se convierten en algo práctico, porque en el año 2005 firmamos con la Unión Europea así llamada hoja de ruta, según la cual desarrollamos 4 espacios comunes: el de seguridad exterior, de economía, de libertad y justicia, de cultura, de ciencia y de tecnología. Finalmente, somos muy interligados a Rusia y la Unión Europea en el comercio y relaciones económicas. Basta recordar que el año pasado cerramos el volumen comercial en 417.000 millones de euros.
Las inversiones europeas a Rusia ascienden a 288.000 millones de euros. Las rusas son menores, 80.000 millones solamente, pero también es una suma bastante considerable. Eso quiere decir que Rusia forma parte de Europa, quiere seguir integrándose con Europa y claro que no quiere impedir a nadie que otro podría tener esa vocación pro-europea. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de la actual crisis que se desarrolla en nuestro espacio europeo? Yo tomaría el tema de seguridad, por ejemplo. ¿Acuerdan ustedes cuando se desapareció la Unión Soviética? También siguiendo desapareció el Pacto de Varsovia. El pacto de la OTAN sigue vigente. Nosotros en la Federación de Rusia lo tomamos como una realidad objetiva. No tenemos nada en contra que existe la alianza militar y que sigue, digamos, integrándose los países. Pero el razón d'être de esta alianza que había sido creada antes del Pacto de Varsovia ya no existía. Pero repito, nosotros la tomamos como una realidad. Y esa realidad con esta realidad siempre desarrollamos unas relaciones profundas. Hemos creado un organismo que se llama Consejo Rusia-OTAN, que en el diciembre pasado desarrolló bastantes decisiones muy interesantes respecto a actuaciones conjuntas entre Rusia y los países de la OTAN en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico, contra la piratería marítima, en cooperación en la medicina militar, en un país tan convulsionado como Afganistán y muchos más. Sabemos que los países que forman parte de la alianza están conscientes de que precisamente la cooperación y no confrontación a Rusia les permite ahorrar mucho dinero que va en lugar de nuevo armamento o a la defensa, a las cuestiones sociales, económicas y a las nuevas tecnologías. Yo podría definir más aún diciendo que la prosperidad actual de Europa, según muchos analíticos, se creó gracias a la cooperación que existe en todo el espacio europeo, que incluye Rusia indudablemente, y no con la confrontación con ella. Precisamente por ello, yo ya he mencionado, muchos políticos con la visión estratégica dicen de un espacio común europeo desde la Lisboa, repito, hacia Vladivostok. Pero lamentablemente tenemos que constatar que no todas las preocupaciones de la Federación de Rusia habían sido tomadas en cuenta por la OTAN. Muchas veces vimos que somos conscientes de que la OTAN se mueve cada año más y más hacia las fronteras de Rusia. Y eso al contrario de los compromisos que los mismos países grandes de la OTAN han tomado en su tiempo con el presidente Gorbachev a principios de los 90 y a finales de los 80, como se sabe. Estas líneas divisorias que se crean ahora con un intento de restablecer el concepto de un mundo así llamado unipolar, han sido las causas que han creado lamentablemente una crisis profunda que vemos ahora en Ucrania y de los cuales este país solamente es un instrumento más del logro de este concepto del mundo unipolar. A pesar de que la tendencia universal, como sabemos nosotros, como reconoce la diplomacia europea, es hacia un mundo multipolar, donde varios
polos de influencia, de toma de decisiones como Europa, Rusia, China, Estados Unidos, Asia, Pacífico, América Latina, tienen su palabra. Rusia, yo estoy asegurándoles de ello, está siempre y había estado por la normalización de la situación en Ucrania. Pero estamos convencidos que la crisis se puede superar en aquel país solamente bajo el diálogo entre las partes rebeldes y el gobierno de Kiev, y no a través de cañonazos y utilización de armas de fuerte calibre contra las regiones que no comparten la visión que trata de, digamos, imponer las autoridades actuales del Kiev. Lamentablemente, yo veo, estoy analizando, claro, la prensa aquí, la televisión y todo, y mis colegas que lo que hacen en otros países de la Unión, vemos que no toda información viene al, digamos, lector o las personas que tratan de entender qué es verdaderamente lo que está pasando ahí. Casi siempre, como yo veo Rusia, si se habla, Rusia está culpable de todo. Eso me acuerda, y aquí en Murcia me entenderán quizás mejor que en otras regiones autónomas, las palabras de un viejo político romano, Catón el Viejo, así se llamaba, que siempre todos sus discursos terminaba con las palabras que Cartago debe ser destruido. Podría hablar de cualquier cosa, de caballos, no sé, de las cosechas, pero terminaba su intervención siempre así. Por eso me sorprende cuando de todo lo que está pasando, lamentable hecho, último hecho, una tragedia, que nos conmocionó a todos, la catástrofe de avión malaisio, por ejemplo, unos minutos después empezó a culpar a los rebeldes y a Rusia. Si no han visto las últimas que salieron esta semana, briefings de nuestro Ministerio de Defensa en Rusia, yo les digo que altos funcionarios de esa entidad han formulado 10 preguntas a la parte ucraniana y han mostrado toda la información del control objetivo que hacemos de los satélites y de radares que rodean la frontera nuestra, y pusimos esas preguntas también a los Estados Unidos, que según nuestros cálculos tenían también satélites justo en el tiempo, en las minutas cuando fue accidentado este avión. Pero lamentablemente no tenemos las respuestas a todo esto. Esperamos que van a salir, porque según los cálculos que disponemos, unos aviones militares ucranianos un avión estuvo cerca del avión comercial accidentado, y varios dispositivos misilísticos habían moviéndose de una manera sospechosa frente a las áreas controladas por los rebeldes. Eso todo es disponible en las páginas, repito, oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y también del Ministerio de Defensa de Rusia. No nos referimos a las redes sociales, como hacen a veces nuestras colegas de otros países, porque son fuentes, sinceramente, que tienen que ser comprobados. Lo que está pasando, podemos analizar todo. La crisis de Ucrania, lamentables hechos que pasan, la muerte de los civiles, que según cálculos de OSCE han muerto varios centenares ya de civiles por los disparos indiscriminados, que
unos escándalos tan grandes, globales, diría yo, como las escuchas totales que habían sido previstas por George Orwell en su famosa obra 1984, casi no tocó a nadie. Yo tengo mi celular, pero estoy consciente que alguien sabe que estoy aquí precisamente en esta tribuna ahora haciendo una intervención. A mí me parece que es un asunto de pensar todavía. Si hablamos de otras lecciones que tenemos que sacar de esa crisis para resolverla precisamente, tenemos que preguntarse por qué los mecanismos europeos, paneuropeos, que habían sido creados como OSCE, Consejo de Europa, Consejo Rusia-OTAN y otros, sobre todo entre Rusia y la Unión Europea, que fueron creados precisamente para disminuir la posible crisis, para prevenir conflictos y resolver discrepancias, no trabajan ahora. O son anticuados y tienen que ser revisados, o están bloqueados por alguien. Es una pregunta que yo hago a mí mismo y hago a ustedes, como empresarios, como representantes del gobierno. Tenemos todos que pensar en ello, porque tanto esfuerzo, tanto dinero, tanta inversión del capital humano y capital financiero había sido invertido en la creación de esos mecanismos. Y ahora, cuando hay verdadera crisis, casi no las escuchamos. Más bien, cuando se necesita el diálogo, por ejemplo, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se toma la decisión de quitar el derecho de voto a la delegación de Rusia. Hombre, yo pienso que no es el camino adecuado. Pero existen unos ejemplos muy importantes para resolver ese tipo de asuntos. Acuérdense, cuando desapareció la Unión Soviética, tuvimos un organismo económico muy importante también para una parte de Estados europeos que se llamaba CAME, un Consejo de Ayuda Mutua Económica, algo por el estilo de la Unión Europea, pero del menor, claro, integración y menor tamaño. Pero cuando desapareció la Unión Soviética, había desaparecido también el CAME. Pero los países estuvieron interligados por una red muy profunda y extensiva de tratados bilaterales, de tratados multilaterales. Digo, Rusia y Bulgaria, Rusia y Rumanía, Rusia y en aquel entonces Checoslovaquia, todavía no existía la división. Y cuando esos países expresaron el deseo de formar parte de la Unión Europea, era un desafío muy grande de cómo adaptar o más bien transformar toda esa base jurídica tan extensa para que esa no perjudica a los países firmantes, para que no perjudique el derecho internacional y con mayor beneficio sirve para esos estados para que entren en la Unión Europea. Era un trabajo muy arduo de muchos diplomáticos europeos, rusos, de Bruselas, de todos. Y al fin y al cabo llegamos a una solución, la que tenemos ahora. Todos esos países, sin perjuicios, han entrado, forman parte de la Unión Europea. Esa interesante experiencia tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de la solución de la crisis que ahora presenciamos todos en Europa. Según nuestra convicción, el sendero de sanciones, el sendero de castigar, de aislar a un país es un camino que va a nowhere, podemos decir. Aislar una sexta economía del mundo. Anteayer, tuvimos en Bruselas otra sesión de cuando nuestros colegas de la Unión Europea pensaban cómo aumentar, por ejemplo, la lista de sancionados y todos esos. Nosotros no creemos que eso podría ayudar.
Cuando escuchamos unos llamamientos por parte de otros estados transatlánticos, por ejemplo, respecto a hay que reforzar las sanciones, también hay que tener en cuenta. Yo he mencionado el dato que con la Unión Europea nos une más de 400.000 millones de euros de comercio. Con los Estados Unidos, por ejemplo, son 27 solamente. Por ello, ¿quién perdería? Eso es bastante obvio. Además de mencionar que Rusia es sexta potencia económica del mundo, hay que tener en cuenta el potencial político y diplomático de mi país, que es socio de la Unión Europea y de España, indudablemente. Gracias a Rusia, como ustedes conocen muy bien, han podido llegar a ver, por ejemplo, la solución de la crisis en Siria, en Irán, en Afganistán. Hemos aportado muchísimo. Hemos logrado reunir juntos todos los países como BRICS, y ahora es un grupo que tiene muchísimo futuro y acaba de tener en Brasil otra reunión suya. Es decir, nosotros estamos por el diálogo, seguimos por el diálogo, y en ello coincidimos mucho con nuestro socio estratégico, porque habíamos firmado con España la declaración con la asociación estratégica con España. Tenemos muy buenas relaciones políticas. Basta mencionar que Su Majestad el rey Juan Carlos en su tiempo, en el año 2012, visitó Rusia. Putin tuvo buen encuentro con Mariano Rajoy el año pasado en San Petersburgo durante el G20, cuando celebramos aquí. El ministro Lavrov visitó a Madrid el marzo pasado, tuvo fructíferas relaciones y conversaciones con todos los dirigentes del Reino de España. Nuestra base legal de convenios es muy sólida, son más de 60 tratados que forman parte de esta base. Elementos claves, yo menciono, son la Declaración de Asociación Estratégica entre Rusia y España de 2009, Tratado de Amistad y Cooperación que he citado ya de 94, va a cumplir 20 años el próximo año. También en la esfera económica hay varios acuerdos de la reciente generación de cooperación económica e industrial, cooperación en el área de turismo, de transporte marítimo, de asistencia recíproca en la cooperación aduanera, convenio para evitar la doble imposición, promoción y protección mutua de las inversiones y así, más de 60, como yo le dije. Importante mecanismo es la Comisión Mixta Intergubernamental de Relaciones Económicas y Comerciales que tenemos, y tuvo ya 7 sesiones. La 8ª está prevista para finales de este año, y este mecanismo que ustedes como empresarios pueden aprovechar para plantear ante la parte española, que encabeza el ministro Soria, las inquietudes o ideas o proyectos que podrían ser utilizados en nuestras relaciones bilaterales o para crear un joint venture o para introducirse en el mercado ruso. Recuerdo a ustedes que el año pasado nuestro comercio superó 11.000 millones de euros y nunca ha bajado a pesar de la crisis que sobrevivió España. Las inversiones españolas superan 1.5 millones de euros a Rusia. Las rusas son menores de 320 más o menos, y la mayoría están concentradas en el sector inmobiliario. La mayoría de los rusos compran casas, viviendas, departamentos en la costa como la segunda casa,
para tenerla o utilizarla durante el tiempo de verano. España está entre 20 primeros socios rusos económicos y comerciales, y Rusia entre 10 primeros de España. Muchísimas compañías españolas trabajan en el terreno ruso y con mucho éxito. Yo mencionaría solamente unas: OHL, Maxam, Gestamp, Grupo Antolín, Talgo, Uralita, Roca y, claro, las famosísimas Inditex y Mango. Las autoridades de Inditex me dijeron que la mayor gama que tienen en el exterior está presente en Rusia. Toda la gama de las tiendas de Inditex. Y yo, siendo el padre de 2 hijas, conozco qué popularidad tiene la moda española en mi país. Llama la atención el crecimiento constante del turismo ruso a España. El año pasado superamos la cifra de 1,5 millones de turistas, 1,58 to be exact. Estos turistas se distribuyen mayormente por Cataluña, Valencia, Islas Canarias, Islas Baleares. Entiendo que tenemos que trabajar todavía para que vienen a Murcia, una excelente ciudad. He leído mucho de la historia de la región autónoma. Tienen ciudades tan importantes como Cartagena, con una historia milenaria, unas playas increíbles aquí, y a mí me parece que la cantidad de 6.000 turistas de esos 1,5 millón que han venido de España es un poco poco. Hay que pensar cómo hacer un paquete para atraer, porque ustedes tienen las mismas facilidades que Alicante, digamos, o otras ciudades. ¿De qué pensamos cuando hablamos cómo atraer el turismo? Pensamos en reunir unos operadores turísticos rusos. Acá en España trabaja, no monopoliza, pero tiene una fuerte presencia en el mercado, se llama Natalie Tours. Esa compañía está en Andorra y en España, y con mucho éxito trabaja aquí. Si organizar una especie de encuentro aquí en Murcia, mostrar a unos turoperadores las facilidades que tienen y todo, podría ser parte del empiezo del éxito que podrían tener en el futuro cercano. Yo quería también destacar que con la región que ustedes dignamente representan, tenemos muy desarrollada la relación económica, porque estamos en 4º lugar entre otras regiones autónomas por el intercambio comercial, que es más de 1,2 mil millones de euros. Hay compañías líderes en el mercado agroalimentario, líderes en Europa, que salen a crear espacios económicos en Rusia y ya han invertido sumas considerables para, espero, tener un éxito, y estoy seguro que van a tener un éxito extendiéndose hacia el exterior y empezando en los nichos que Rusia todavía tiene inexplorados. Por eso yo estoy agradeciendo y felicitando a ese liderazgo español que muestra ese emprendimiento empresarial para trabajar, hablo de grupos fuertes, que trabajar en mi país en el sector de agroalimentos. Hay muchísimas posibilidades en Rusia que se crean con el futuro mundial de 2018, que va a ser parte en Rusia. Faltan los hoteles. Eso es nuestro problema endémico. Nunca se pensaba que Rusia se
ahora tan abierta al mundo, que formará de parte de un mundo democrático hace unos 30, 40 años. Y ahora, eso sí, tenemos que cubrir este espacio vacío. Hay muchas cadenas internacionales, Hyatt, Marriott y Intercontinental, muchísimas que han venido a Rusia, pero todavía falta el esfuerzo y espero que también el empresariado podría tener unas iniciativas interesantes aquí. Yo, como embajador que llevo ya 2 años en España, estoy visitando todas las regiones y esta vez tuve el honor y con mucho interés visité las instalaciones del Grupo Fuertes gracias a su presidente. Quiero asegurarles que estoy a su disposición. Si necesitan algo, tienen algunas ideas interesantes, siempre tratamos de ayudar, siempre tratamos de poner contactos entre business serio, business transparente, para mejorar más aún los lazos estratégicos entre Rusia y España. Espero que todos nosotros tendremos el esfuerzo para que esta crisis no perjudique esos lazos tan importantes. Es mi deseo, es mi trabajo, además. Y espero que encontraré el apoyo de los políticos, empresarios, de diplomáticos seguramente, españoles también en ello. Muchísimas gracias, señores. Buenas tardes, señor embajador. Bienvenido a la región de Murcia. Voy a trasladarle las preguntas de los asistentes. Las voy a dividir en 3 bloques porque claramente están definidas. La primera... ¿Usted es Alberto Aguirre? Sí, exactamente. Bien, el primer bloque tiene que ver con la crisis ucraniana, el segundo tiene que ver con las relaciones comerciales y el tercero sobre el turismo, que es un asunto que realmente interesa en la región de Murcia. Algunas de las cuestiones que se le planteaba sobre la crisis ucraniana realmente ya las ha contestado, pero hay otras que convendría que matizara. Por ejemplo, ¿qué credibilidad le da el embajador a las conversaciones difundidas por las autoridades de Kiev, de esas grabaciones de conversaciones entre fuerzas rebeldes hablando del derribo del avión de Malaysia Airlines? ¿Qué credibilidad le dan? ¿Creen que son claramente grabaciones de conversaciones entre las fuerzas prorrusas que se han conocido en toda Europa? ¿Cree que son indicativas de que el misil pudo ser lanzado por las fuerzas prorrusas o no? Sí. Yo no mencioné este conflicto militar que tiene muchos rasgos de la guerra civil, lo que pasa en Ucrania. ¿Quién más que rusos y españoles conocen qué son las guerras civiles? Tienen nuevos rasgos que antes no habían sido tan destacados. Es una desinformación total. Se llama hasta este conflicto la guerra híbrida, ¿sí? Por muchos factores que no habían sido utilizados en guerras anteriores. Yo estoy consciente, indudablemente, de muchas grabaciones que habían sido lanzadas y también los vídeos. Tú tienes vídeo, ¿no? ¿Sí? Podemos lanzarlo como una muestra del vídeo que mencionó Barack Obama, que siempre se cita. Esa será la respuesta a su pregunta. Las autoridades de Kiev dijeron que es una muestra de que el grupo misilístico Buk regresa después de ejecutar
disparos, regresa a la frontera de Rusia para traspasarla. Ahora sí podemos ver, yo no veo. 11 segundos, ¿no? ¿Es este? A ver. Rusia, Estados Unidos, Ucrania, cualquier cosa. Con la alta resolución, el Ministerio de Defensa de Rusia leyó bando. Ahí se dice la dirección de taller de automóviles, que está en esta ciudad, que está bajo el control de las fuerzas de Kiev de 11 de mayo del año en curso. Eso se refiere a las fabricaciones que muchas veces se hacen en Internet. Señores, las redes sociales y las conversaciones, yo le mencioné a ustedes que se puede escuchar a cualquiera y poner las palabras a cualquiera de cualquiera. Eso hay que tener en cuenta. Para el especialista es ABC. Por eso yo les ruego y solicito, cuando leen la información, mejor tratan de apoyarse en las fuentes oficiales y no en un tipo, estoy ahí en la pantalla, en Twitter que pone un ministro, digamos, de Interior ucraniano o algo, porque la mayoría de esos están ya borrados, de lo que me se dice, porque eran tan, digamos, no fidedignos que prefirieron borrarlos. Lo que yo mencioné a ustedes, el briefing del Ministerio de Defensa, todas las fotos de satélites rusos con milímetros, con metros, con minutos y segundos. Nosotros lo único que pedimos, porque estamos convencidos de que nuestros socios estadounidenses tienen la información, porque el satélite estuvo 17 minutos justo sobre el terreno donde accidentó el estadounidense, digo, además de nuestro. Por eso tienen. Y cuando dicen que según los datos de inteligencia, eso no se explica al público profesional. Si tienen los datos, muéstrenlos, como mostramos nosotros. Eso es nuestras preguntas y nuestra solicitud a los Estados Unidos en primer término, porque disponen de las mismas facilidades que nosotros en detectar lo que verdaderamente había sido pasado. Pero como acuerdan, Rusia colaboró completamente donde pudo, porque los rebeldes no son rusos, son ucranianos, no responden a nosotros, eso hay que tener en cuenta. Es la gente que lucha ahí. Y cuando, a pesar de todo, tratábamos de convencer para que creen todas las facilidades para la Comisión Internacional que vino ahí, para la colección, lamentablemente, de cadáveres y todo lo demás. Bueno, sin embargo, las explicaciones de las autoridades rusas no han detenido la posibilidad de que haya sanciones de tipo económico y de defensa. Hoy mismo la Comisión Europea va a proponer sanciones de ese tipo
como ciertas limitaciones a las transacciones financieras, a ciertas entidades, la venta de armas a futuro. ¿Usted cree que esa vía va a ser útil, la vía de las sanciones que puede tomar la Comisión Europea? Y, por otra parte, ¿cree que eso puede tener alguna consecuencia en las relaciones comerciales entre Rusia y España? Yo creo que es malo, sin duda alguna. Nunca hemos sido partidarios de las sanciones unilaterales, sobre todo. Usted se acuerda de la política internacional de unos recientes años. Hubo intentos de impusieron las sanciones unilaterales a unos países asiáticos, a otros países, pero eso nunca llevó a una solución. Y por eso yo dije que aislar una sexta economía del mundo sería contraproducente. Sabemos, claro, que mucha gente dice que países europeos dependen de hidrocarburos rusos, del gas ruso, por ejemplo. Pero esa dependencia es bilateral, mutua. Nosotros, si no vendemos, ustedes no compran. Si no compran, no podemos vender. Rusia vive también, por eso hay un intercambio comercial tan grande. Diversificar la, digamos, parte energética, muy bien, háganlo. Pero si se trata, digamos, de dejar gas barato y comprar en otro país, parece que es así. Gas más caro, bienvenidos. No sé, pero no queremos que serían europeos que nos empujarían hacia el este, hacia los países asiáticos y después nos culpan. Eso yo no quería. Y claro que cuando hablamos de sanciones, repito, sanciones unilaterales para castigar, algunos líderes europeos dicen que sanciones son el medio y no es el objetivo, pero parece que el círculo vicioso se ha cerrado ya. Cada día se habla más, por eso yo mencioné al Catón, en español es Catón, ¿no? Sí, que el Cartago debe ser destruido, sí. Cualquier que sea. Hablamos de la infidelidad familiar, pero el Cartago debe ser destruido. Dos preguntas más sobre este asunto. ¿Qué haría, se la traslado tal y como está planteada, qué haría Rusia si un avión comercial con 300 ciudadanos rusos fuera derribado por un misil de otro país? ¿Qué haría Rusia en ese caso? Permíteme no contestar esa pregunta, porque no quiero que, digamos, fantaseamos sobre las tragedias de ese tipo. Bien. Mejor que no. De acuerdo. Además, Rusia tuvo una experiencia muy dolorosa cuando a principios de los años 2001, el avión ruso precisamente fue derribado por ucranianos que negaron rotundamente que eso ha sucedido. Era avión que viajaba de Israel hacia Rusia y viajaban muchos peregrinos que iban, muchos judíos rusos que iban a visitar su, digamos, país de sus ancestros y todo esto. Y todos fueron matados. Y el cohete fue disparado desde Crimea, precisamente. Era un accidente trágico. Primero se negó y después, cuando sacaron los restos y detectaron, tuvieron que reconocer. Bien. Pero tuvo que pasar el tiempo. Ya la última pregunta. Antes ha hablado de que la solución a la crisis que hay en Ucrania debería pasar por el diálogo entre las autoridades de Kiev y las fuerzas rebeldes prorrusas. ¿Cree usted que es posible que lleguen a un acuerdo entre ellas sin la intervención de Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos? ¿Cree que los ucranianos van a poder resolver el problema que tienen o no? Señor director, yo le recuerdo, cuando recién empezaba la crisis en otoño del año pasado y Ucrania iba a firmar el convenio de asociación con Europa, hablaba mucho de perjudicar o no perjudicar la economía ucraniana. Nosotros y Kiev, en aquel entonces las autoridades de Kiev propusieron
¿por qué no sentamos los tres, Moscú, Kiev y Bruselas, y resolvemos todas las cuestiones que podrían perjudicar uno o al otro? Pero recibimos, Kiev estuvo a favor, Moscú estuvo a favor, pero de Bruselas, del presidente de la Comisión, recibimos rotundamente no. No vamos a sentar los tres nunca. Si hubiéramos sentado, no habríamos tenido esta crisis, supongo yo. ¿Por qué razón se negó esta lógica y normal propuesta? Desconozco. Pero tenemos lo que tenemos. En 3 palabras, a pesar de que 3 palabras no bastan para explicar la profundidad de la crisis que tenemos ahora. En Kiev llegó al poder por el medio del golpe de Estado un gobierno ilegítimo. Después hubo elección. En esta elección resultaron elegidos los que financiaban el golpe del Estado. La parte de Ucrania no quería vivir con las leyes porque, sabe, repito, eso es digamos, el tema para una tesis doctoral. Pero imagínense, cuando toda la gente durante varias generaciones había aprendido de que la lucha contra el fascismo, contra el nazismo era lo bueno, que, por ejemplo, personajes como Bandera eran colaboracionistas y así fue. Y ahora dicen, no, ese es nuestro héroe y sus creencias y sus héroes tenemos que desmantelarlos. Esa parte del país que además tiene étnicamente, históricamente, lingüísticamente, muy parecido a Rusia, porque Ucrania, recordándole, tuvo el periodo de independencia, si no contamos del 91, solamente varios meses, como el Estado, digamos, no en las fronteras actuales, claro. Esa gente se siente asociada con Rusia y por eso ha proclamado que queremos sentarse en la mesa y hablar sobre nuestra autonomía. Pero tenemos que hablar. Además, en lugar de hablar, encañonaron a esa gente y empezaron la así llamada operación antiterrorista, donde según OSCE han, repito, muerto centenares de víctimas civiles, además. Si prenden la Russia Today, por ejemplo, en español, van a ver lo que está pasando ahora en los alrededores de Donetsk, donde hay mujeres llorando, niños y todo. Hay varias decenas de miles de refugiados ucranianos en Rusia que tenemos que alojar, que tenemos que buscar dónde ubicarlos y todo eso. Es una crisis muy profunda, indudablemente. Pero para entenderla hay que tener todo eso bien puesto. No es tan fácil, son buenos y malos. Nada es blanco y negro. Bien, si le parece vamos a pasar a otras cuestiones más de tipo económico. Bueno, hay lógicamente empresarios a los cuales esta situación de inestabilidad en Ucrania les preocupa y preocupa también las posibles sanciones. ¿Usted cree que, ya para enlazar con el tema económico, que de esta crisis se pueden derivar algún tipo de problemas que ralenticen la inversión de Rusia en España? ¿O cree que este asunto, por lo menos de momento, no va a tener incidencia en las relaciones bilaterales económicas entre España, por supuesto la región de Murcia y Rusia? Hasta ahora yo no veo que esta crisis ha tocado el tema de comercio bilateral o relaciones económicas bilaterales. Pero sí seguirán tomándose las medidas restrictivas, las medidas de imponer sanciones a los sectores, por ejemplo, algunos, como escuché, sector financiero, por ejemplo, u otro, indudablemente eso va a tocar el tema de comercio bilateral de varios países. Con España tenemos 11.000 millones. Con Holanda tenemos 60 y pico millones. Con Italia tenemos también un comercio muy considerable. Con Alemania ni hablar. Y por eso la mayoría de los empresarios están muy cautelosos cuando
políticos hablan de, digamos, de imponer más y más sanciones. Algunos, estoy seguro, tratan de ganar un capital político en ello, mostrarse más papistas que el propio Papa. Le preguntan también qué cuestiones deberíamos hacer para volver a las cifras de 2009 en las relaciones comerciales Rusia-España a nivel de exportaciones y más concretamente qué pueden hacer los empresarios de la región de Murcia, qué les aconseja para que mejoren su relación comercial con la Federación Rusa. Mejoren no, porque las cifras son buenas y bastante convincentes. Pero yo aconsejaría en primer término tener más valor empresarial, porque yo soy, digamos, un funcionario público, por eso tengo un poco diferente mentalidad quizá. Por eso no me convertí en empresario, porque siempre pensaba que no estaré muy exitoso ahí. Pero hay gente que me sorprende con su valor, con su visión, con, digamos, el riesgo de poner una inversión con la convicción que va a ganar doble. Yo voy a pensar 100 veces. Esa gente sí gana, tiene, digamos, talento empresarial. Por eso mi consejo sería ser más valientes, porque el mercado ruso ofrece muchísimas posibilidades. Cualquier tipo, empezando del turismo o abrir acá el espacio turístico, repito, porque según cálculos, el turista ruso en Murcia gasta 115 euros al día, el turista promedio 50, es decir, casi doble. Mire, y por España el turista ruso gasta 169 al día, y vienen como siempre 4 o 3 personas, son turismo familiar aquí, cuando el promedio es 100. Y por eso hay tantos restaurantes en la costa, por ejemplo, que tienen menúes, cartas en ruso, los hoteles donde siempre hay una persona hablando ruso que ayuda cuando viene la gente y todo. También es parte del negocio, del business, que atrae más turismo ruso. Todavía tenemos mucho que hacer, claro, para acercarse al turismo inglés, al francés, y a alemán también. Pero el aumento fue espectacular, porque hace unos 6 años eran 300.000 solamente turistas rusos. Mire usted. Pero hay sector, para Murcia, podría ser sector agroalimenticio, me parece que podría tener mucho futuro en Rusia. Hay firmas, yo mencioné, que vienen allá y desarrollan un negocio. Hay muchas preguntas relativas al tema del turismo, pero prácticamente son casi idénticas y con esto, si le parece, para no retrasar más, terminamos. Le preguntan asistentes al acto qué potencialidades debemos trabajar más en la región de Murcia para que nuestra región sea un destino turístico apetecible y atractivo para los rusos que vienen a España. ¿Qué debemos hacer? Señor director, Murcia tiene todos los requisitos que atraen a un ruso a España. Ruso que no tiene mucha sol viene a buscar sol, a buscar playa, a buscar lugar histórico. Ustedes estamos en un edificio tan emblemático. Internet tiene muchas historias sobre ese edificio. Por ejemplo, una ciudad tan bonita que es Murcia. Es decir, todos los requisitos sí existen, pero el desconocimiento quizá es porque turismo va a través de promoción, claro, en las revistas, en cualquier cosa, pero también de boca a boca. Porque cuando yo voy a un sitio, yo entro a la página, digamos, del ayuntamiento, leyendo, y después a unos bloggers que dicen, a ese lugar nunca me voy más. O al revés, que hemos descubierto una joya, hablando de España, ¿sabe? Y por ello, más información. Repito, por eso habrá que pensar para hacer una especie de
workshop de seminario aquí para operadores turísticos rusos y españoles, aquí en Murcia, mostrándoles las facilidades y todo ello. Promocionar la región en los periódicos rusos y para difundir más conocimiento. Porque aquí, por ejemplo, es más barato que en Barcelona. Eso será una señal muy importante, repito. Muy bien, embajador. Muchísimas gracias. La comida es mucho más diversa que en otras regiones. Sin duda. Si se quedara aquí lo comprobaría. Muchas gracias, señor embajador, por haber respondido a todas las preguntas, algunas no agradables, imagino, y bienvenido de nuevo a la región de Murcia. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos, señores. Hemos traído algunas revistas editadas junto con los empresarios españoles en Madrid. También algunas memorias flash que contienen un, digamos, file turístico ruso muy interesante en idioma español. Y también algunos datos que hemos visto por la pantalla también ahí. Por eso tienen aquí